Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ministerio, la palabra de Dios corra y sea glorificada, presenta al hermano victorioso, discípulo de Cristo, Ricardo Méndez Chong, con un mensaje de la palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, la palabra de Dios dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quiero tratar el tema: los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros tenemos que entender claramente que Dios es espíritu y Él va a trabajar con nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no quiere buscar verdaderamente las cosas de Dios, ese espíritu va a estar en una forma en la cual no va a tener la satisfacción. Dios quiere que nuestra vida se acerque a Él y podamos vencer todas las influencias malas por medio de su poder. Cuando nosotros buscamos perdón, ayuda, fortaleza, guía del Señor, nuestra forma de vida será distinta, porque el Señor estará con nosotros para ayudarnos y bendecirnos. Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, estamos buscando verdaderamente la forma en la cual Dios va a trabajar conforme a su espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El espíritu nos va a llevar a la vida y paz del Señor Jesucristo, porque Él vino con ese propósito de dar vida y vida en abundancia y traer la paz que nos da verdaderamente la fortaleza y la guía para realizar todas las cosas. Cuando nosotros estamos en la vida que Dios quiere, nuestra vida será bendecida. Nosotros tenemos que entender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, el Espíritu de Dios nos va a guiar y vamos a andar conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los designios de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos que entender claramente que los designios, los propósitos de la carne, de buscar su propia voluntad en su propia satisfacción, no va a ser la vida que Dios quiere. Nosotros tenemos que sujetarnos al Espíritu. Cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, el Espíritu de Dios es el que va a guiar nuestra vida, y la carne de nosotros te tiene que sujetar al Espíritu para que pueda vivir en la forma que Dios quiere, en la vida y paz que Dios quiere dar. Pero si nosotros no queremos verdaderamente vivir conforme al Espíritu, nuestra vida va a ser una vida verdaderamente en el cual vamos a tener fracaso, porque el que conoce todas las cosas es Dios. Y cuando Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios nos va a guiar, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, adoptados por medio del poder de Jesucristo, cuando recibieron verdaderamente perdón y recibieron a Jesucristo en sus vidas como Señor y Salvador, porque el Señor quiere que nuestra vida tenga el valor, y ese valor lo da el Señor. El Señor nos ha dado verdaderamente el valor y ha sacado de la esclavitud para que estemos verdaderamente en la forma que quiere Dios, en las formas que el Espíritu nos guíe,
porque el Espíritu es el que va a hacer verdaderamente de nosotros una vida triunfante sobre las cosas que no son agradables y que Dios quiere que nosotros vivamos conforme a lo que el Espíritu dice, para que nosotros no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Nuestra vida será bendecida cuando nosotros realizamos todas las cosas en esta tierra guiados por el Espíritu de Dios, y Él nos guiará para que nuestra vida sea verdaderamente bendecida y seamos verdaderamente guiados conforme a los propósitos de Dios, no a los designios de la carne, sino a los designios del Espíritu que nos va a traer la vida y la paz por medio de Jesucristo el Señor. Por eso, si en este momento tu vida necesita de Dios, entrega tu vida a Jesús y Él te salvará y te ayudará. Ora a Dios. Padre Celestial, reconozco que necesito de su amor. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que he cometido. Perdóname. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y en su nombre ayúdame a creer en ti. Quiero orar por todos aquellos que están buscando más de la presencia del Señor. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Presento a cada uno de los que están orando para que el poder del Espíritu llene sus vidas, trayendo esa forma de vida, Padre, que te agrada. Dale, Señor, la sabiduría y la gracia para vivir, que ellos puedan tener su presencia en su vida, Padre, que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, rompe cadenas de opresión, yugos de maldad, que sean personas que tengan esa fe y confianza siempre en ti, Señor. Ayúdalos a vencer toda incredulidad. Padre, suple las necesidades de su vida. Sánalos si están enfermos. Ayúdalos a avanzar conforme a los propósitos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siga adelante confiando en el Señor, recordando lo que dice la palabra de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que Dios les bendiga abundantemente siempre.